como, digamos, repasar un poco y ver si hay alguna duda sobre algún tema. En particular, el primero de los que vamos a hacer surgió de una duda que publicaron en Piazza, por ejemplo, así que vamos a hacer un ejemplito en base a esa duda para dejarlo claro para todos. Y bueno, después vamos a seguir con un par de ejercicios más sacados de algún parcial, generalmente. A ver, vamos a intentar compartir. Ahí pueden ver, ¿no? A ver, vamos. Tengo que... Bueno, no voy a poder aprobar a los que entren ahora por un ratito, porque estoy compartiendo yo. Bueno, entonces, el primer ejercicio que vamos a ver hoy es un ejercicio de índices. Surgió como resultado de una consulta que nos hicieron por Piazza con respecto a la probabilidad de ocurrencia de un término en un conjunto de documentos, ¿no? Entonces armamos, este no es sacado de un parcial, en realidad es un ejemplito armado para que nos dé de cierta forma y puedan ver el caso. Podría llegar a aparecer en un parcial un caso similar, pero en particular este es un ejemplito armado, inventado, digamos. Así que vamos a arrancar. El ejercicio dice lo siguiente: dado los siguientes documentos, si tenemos rojo, azul, verde, verde, amarillo, rojo, azul y azul, verde, amarillo, construir un índice invertido y resolver la consulta azul-verde, detallando paso a paso la forma en que se resuelve la misma. Nosotros vimos un caso parecido en la clase de invertidos, pero este tiene una particularidad, así que vamos a hacer foco, o sea, principalmente en esta particularidad que tenemos. Vamos a arrancar construyendo el índice. El índice, como vimos, para armar un índice invertido, lo que necesitamos hacer es recorrer todos los documentos, ¿no? Darle una leída a todos los documentos, extraer los términos, y para cada documento vamos a armarnos un listadito, término y documento en el que aparece. Ese es nuestro primer paso. Acá el documento 1 tenía rojo, azul, verde, así que pusimos rojo 1, azul 1, verde 1. Lo mismo con el 2, 3 y 4. Esto espero ya que más o menos lo tengan todos claro. Si llega a surgir alguna duda, me pueden preguntar. Pero en principio lo que hacemos es hacer una primera pasada, obtener todos los términos y a qué documento pertenece. Luego vamos a ordenar este listado de términos, porque como vamos a hacer la búsqueda por término, el índice invertido tiene que estar ordenado por término, si no, no vamos a poder hacer la búsqueda. Entonces vamos a ordenar la lista de términos que obtuvimos en el paso anterior para tener todas las referencias a documentos de cada uno de los términos juntas, ¿no? Ordenado por término. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es obtener una nueva estructura en donde lo que vamos a hacer es, para cada término, tener una lista de documentos en los que aparece. En este ejemplo no lo pasé a distancia porque quería mostrarles algo particular de lo que está pasando. Nosotros, en el ejemplo que vimos en la clase, lo habíamos pasado a distancia antes de codificar los punteros. Pero quiero hacer énfasis en otra cosa que pasa, por eso no van a ver que en este punto no lo estoy pasando a distancia, sino que me estoy quedando con la lista que nos construimos, y me voy a armar, para que ustedes vean, una matriz en donde lo que voy a tener es todos los documentos y todos los términos. Y puse un 1 en cada lugar en donde
digamos, en la posición que corresponde a cada documento término, en donde el término aparece en el documento, y dejé en blanco, que sería un 0, en donde no. Lo dejé en blanco solo por claridad, ¿no? Pero sería un 0 en donde no tenemos una ocurrencia de ese término en el documento, y un 1 en donde sí. Ahora, fíjense, a ver, paren que voy a probar a alguien. Ahí está, si no dejamos esperando. Entonces, ahora fíjense que tengo una matriz en donde tengo muchos más unos que ceros, ¿no? Porque tengo, en total, ¿cuántas posiciones tiene? 4 por 4, son 16 posibles lugares, o sea, posibles ocurrencias de términos y documentos, y de esas 16 tengo 3, 6, 9, 12. O sea, tengo más unos que ceros. Tendría 4 ceros o 12 y 12 unos, en este caso. Entonces, cuando hablamos de cuál es la probabilidad de ocurrencia de un término en un cierto documento, es la probabilidad de que en la combinación término y documento yo tenga un 1. Esa probabilidad la vamos a calcular como la frecuencia, o sea, la cantidad de punteros. En este caso yo tengo 12 punteros, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dividido la cantidad de documentos por la cantidad de términos, ¿no? En este caso son 4 por 4. Entonces, para nuestro ejemplo, yo voy a tener que la probabilidad de ocurrencia de un término en un documento va a ser de 12 dividido 16, ¿no? Y eso es lo que calculamos acá. P para el ejemplo va a ser 12 dividido 4, que es 12 dividido 16, que da 0,75. Ahora fíjense que en este caso, la probabilidad, es más probable que un término aparezca en un documento que no aparezca, ¿sí? Porque yo tengo muchos más unos que ceros. A su vez, lo que yo estoy representando son los unos, ¿no? Los que codifico yo, lo que codificamos en los ejemplos que habíamos visto antes, son los unos. Yo para amarillo tengo que codificar el 2, el 3 y el 4. Para azul tengo que codificar el 1, el 3 y el 4. No puedo codificarlos como distancia o como sea, pero así tengo que codificar los documentos en los que aparece lo que estoy codificando son los unos. Ahora, cuando yo tengo más unos que ceros, o sea, cuando la probabilidad de que un término se encuentre en un documento es mayor que 0,5, me va a convenir guardar, en vez de las ocurrencias de esos términos en los documentos, las no ocurrencias, porque las no ocurrencias van a ocupar menos. Entonces yo podría armar, en vez de la primera matriz que tengo, podría armar una segunda matriz en donde voy a guardar que amarillo, que para amarillo no aparece en D1, que azul no aparece en D2, que rojo no aparece en D4 y que verde no aparece en D3. La información que me está dando esta segunda matriz es exactamente la misma que me da la primera, porque yo puedo guardar tanto ocurrencias como no ocurrencias. Sabiendo lo que yo estoy guardando, la información que me da es exactamente la misma. La gran diferencia es que, guardando las no ocurrencias, estoy guardando 4 punteros nada más, y guardando las ocurrencias, estoy guardando 12 punteros. A ver, un segundo, vamos a probar a alguien más. Entonces, siempre que P sea mayor que 0,5, o sea, siempre que la probabilidad de que un término se encuentre en el documento, o si lo quieren ver distinto, siempre que haya más unos que ceros, más ocurrencias que no ocurrencias, a nosotros nos va a convenir guardar las no ocurrencias, porque la información que nos da es la misma y las no ocurrencias ocupan menos, ¿no? Y lo que nosotros en definitiva queremos es
que el índice ocupe menos espacio. Entonces, cuando tengamos una situación de este tipo, lo que vamos a estar guardando son las no ocurrencias. Hay una salvedad. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, buscar, resolver consultas por frase, nosotros ahí necesariamente tenemos que guardar las ocurrencias, porque no podemos guardar las posiciones de los términos en los documentos en donde no indicamos que aparece, ¿no? Tenemos que, ahí sí o sí tenemos que decir que, por ejemplo, que azul aparece en D1 en la posición, no sé, aparecía, no me acuerdo, en la posición que aparece, que rojo aparece en D1 en la posición tal, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que resolver consultas por frase, necesitamos guardar los documentos en donde sí aparece. Ahora, si lo que estamos haciendo es un índice invertido, pero para buscar qué términos aparecen en qué documentos y no vamos a resolver consultas por por proximidad, nos conviene guardar las no ocurrencias. Hay un par de consultas sobre qué pasa si da exacto 0,5. Técnicamente es lo mismo guardar las ocurrencias o las no ocurrencias. Elijan. No hay problema. En principio, uno si no da mayor que 0,5, guarda las ocurrencias, pues lo ve más natural, pero la realidad es que podría guardar las no ocurrencias y el resultado es exactamente el mismo. A ver si hay alguien más. Ahí. Bueno, entonces, cuando tenemos algo así, como vimos recién, y vemos que la probabilidad de ocurrencia, el P va a ser mayor que 0,5, como nos dio recién 0,75, lo que vamos a estar guardando, en vez de guardar que amarillo aparece en 2, 3 y 4, vamos a guardar que amarillo no aparece en el 1, que azul no aparece en el 2, que rojo no aparece en el 1 y que verde no aparece. Ah, no, que rojo, bueno, acá está mal, acá debí poner el 4, ahora después lo corrijo, y que verde no aparece en el 3. ¿Sí? Vamos a guardar las no ocurrencias de los términos, o sea, en qué documentos no aparece, porque nos va a salir más barato, ¿no? Porque vamos a necesitar guardar menos punteros. Entonces, esto mismo lo vamos a codificar. Bueno, acá fíjense que para el rojo puse 1 y debería ser 4, así que después lo corrijo eso. Pero lo vamos a codificar, esto es exactamente igual que como lo vimos para los otros ejemplos. Por un lado vamos a poner los términos concatenados y por otro lado los punteros. Solo que estos punteros ahora tienen un significado distinto para nosotros. Son los documentos en donde no aparece el término. Pero a efectos de construcción del índice es exactamente lo mismo. Entonces, con esto vamos a armarnos nuestro índice, nuestros términos concatenados, nuestros punteros a documentos, y vamos a tener la primera posición para amarillo, en donde vamos a apuntar a donde empiezan los caracteres de amarillo y a donde empiezan los punteros de amarillo, azul, donde empiezan los caracteres de azul, donde empiezan los punteros de azul, y así para todos los términos que estamos indexando. Entonces, volviendo a lo que tenemos los términos, los punteros y, bueno, el índice en sí, la estructura principal que conecta todo. Nosotros ahora tenemos que resolver la consulta azul-verde. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a buscar el término azul. Vamos a hacer una búsqueda binaria. Esto es exactamente igual que como lo vimos en todos los otros ejemplos. Vamos a hacer una búsqueda binaria. ¿Podemos usar front coding o front coding parcial o no? En este caso no lo estamos usando porque, bueno, queríamos hacer énfasis en el tema de
de las probabilidades, pero a esto mismo se le puede aplicar front coding. Aparte, como son colores, es como que salvo amarillo y azul que comparten la A, no hay nada. Pero sí, se podría esto combinar con front coding perfectamente. Bueno, entonces, si buscamos el término azul, vamos a hacer una búsqueda binaria y vamos a llegar a la posición 1, en donde está el término azul. Los caracteres los va a leer desde el byte 8 y los punteros los va a leer desde el bit 1. En el bit 1 aparece 010, que está en gamma y nos indica documento 2. ¿Cómo? Estamos guardando las no ocurrencias. Al leer documento 2, nosotros interpretamos que azul está en los documentos 1, 3 y 4. Porque lo que guardamos es donde no está. Entonces, vamos a hacer lo mismo con verde. Verde está, lo buscamos en el índice, vamos a encontrarlo en la posición 3 del índice, nos va a referenciar, o sea, vamos a tener los caracteres a partir de la posición 16 y los punteros a documentos a partir de la posición 5. El 011 es 3 en gamma, acuérdense que leen los primeros bits en 0, en este caso es 1 solo, entonces como es 1, los dos siguientes son el binario del número que tenemos codificado. Y nos determina el documento 3. Como estamos guardando las no ocurrencias, sabiendo que tenemos codificado el documento 3, nosotros entendemos que verde está en los documentos 1, 2 y 4. Entonces, con todo esto, sabemos que azul y verde, azul están en el 1, 3 y 4, verde está en el 1, 2 y 4, y en común están en el 1 y en el 4. Entonces, la consulta de esta forma la podemos resolver devolviendo los documentos 1 y 4, que son los que tienen los términos azul y verde. ¿Sí? Esta es la única salvedad que hay que tener cuando manejamos no ocurrencias, ¿no? O sea, tenemos que recuperar los documentos y sabemos que esos son los documentos en donde no aparece el término. Entonces, tenemos que, o sea, tomar todos los documentos no mencionados en la lista que tenemos guardada, ¿no? En este caso, como apareció el documento 2, tomamos 1, 3 y 4. En este caso, como apareció el documento 3, tomamos 1, 2 y 4. Y después es lo mismo, sabiendo que están azul en el 1, 3 y 4 y verde en el 1, 2 y 4, y buscamos documentos que tengan azul y verde, sabemos que están en el 1 y en el 4. Y ese es el resultado de nuestra consulta. A ver, voy al chat a ver si hay alguna duda con respecto a esto. A ver. Uy, aparece. Sí, había gente que estaba intentando entrar, estaba presentando yo y si bien interrumpí algunas veces, bueno, había que esperar un poquito y tener un poquito de paciencia porque si no tenía que interrumpir todo el tiempo el ejercicio. A ver. No agregás otro acceso porque vos sabés cuáles son, tu total de documentos lo conocés, ¿no? Entonces lo único que haces es hacer el total de documentos menos los que vos guardaste, son los documentos en donde realmente está el término, los términos que tenés indexados. Si tenés términos repetidos no pasa nada. Si lo que necesitas es guardar las posiciones de los términos, ahí va lo que comentaba yo recién, en donde sí o sí tenés que usar las ocurrencias, pues no podés indicar posiciones de documentos que no estás indicando cuáles son, ¿no? O sea, si yo tuviera que decir que azul está en la posición 1
del documento 1, por ejemplo, yo no puedo no decir que el documento 1 y guardar solo posición 1, ¿no? Entonces, si yo tengo que resolver consultas por frase o proximidad, sí o sí tengo que guardar las ocurrencias. Esto sirve para cuando yo necesito buscar, o sea, tener un índice invertido para buscar en qué documentos aparecen qué términos, pero no resolver consultas por proximidad. Exacto, Maximiliano. Si tenés que buscar por proximidad, no podés guardar las no ocurrencias porque no tendría forma de referenciar las posiciones en donde aparecen. Y sin saber las posiciones no podés calcular si dos términos están a distancia 1, 2, o lo que vos necesites buscar. ¿Hay alguna otra consulta de lo que vimos recién? O bueno, si tienen alguna otra duda de índices, no podemos pasar al próximo tema. ¿Cuántos accesos hay? A ver, volviendo acá, tenemos que hacer la búsqueda binaria para azul, ¿no? Esto podemos asumir que el índice esta estructura está en memoria, la estructura del índice, y esto lo tenemos en disco, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer la búsqueda binaria de azul. Podría ser que, como son 4, podríamos acceder a la posición 1 o a la 2, no sé. Si accedemos a la 1, para azul necesitamos un solo acceso al índice y un solo acceso a disco para leer azul y un solo acceso a los punteros concatenados para leer la posición en donde aparece azul. Si cayéramos en rojo, eso va a depender de cuál es el centro, ¿no?, del medio para buscar, eso como lo tomemos. Si tomamos que el medio es por acá, vamos a hacer primero un acceso acá para leer la posición 12, vamos a leer en disco, un acceso a disco para recuperar rojo, vamos a ver que no, entonces vamos a, como rojo es mayor a azul, ¿no? O sea, porque la R está después, vamos a ir a la primera mitad y ahí calculamos que vamos a acceder a azul, en donde vamos a buscar la posición 8, vamos a leer azul, ahí sí vamos a detectar que encontramos el término, entonces vamos a buscar el puntero que está en la posición 1, y en la posición 1 vamos a leer 010, y como la posición siguiente es la 4, sabemos que hay un solo puntero, ¿no? Entonces, de la 1 a la 3 leemos para recuperar el 010. En ese caso, tendríamos uno para leer rojo, uno para leer azul, y uno para leer el puntero de azul, si el centro fuera rojo. Con respecto a verde, vamos a hacer una búsqueda, también podríamos caer acá o acá, eso hay que ser consistente, pero el centro podría ser cualquiera de los dos, en medio. Si caemos en rojo, vamos a haber leído rojo ya, así que acá no necesitamos otro acceso, pues ya lo vamos a haber leído. Vamos a ir a la segunda mitad, en donde vamos a leer verde. Ahí vamos a ir a la posición 16, vamos a tener un acceso para leer los caracteres de verde, vamos a confirmar que es el término que buscamos, entonces vamos a volver al índice, vamos a ver en qué posición empiezan los punteros, es la 5, entonces vamos a tener otro acceso para leer los punteros, que en este caso es uno solo, para el término verde. A ver. A ver, si no apareciera, si aparecieran todos, tendrías que representar que no aparecen en ninguno. Es medio raro, ¿no?, en la vida real, a menos que estés indexando stop words o cosas así, pero tendrías que guardar el término, porque si no, no vas a poder buscar, solo que no va a tener punteros asociados.
Cuando resolves consultas por proximidad tenés que guardar el documento, para cada documento en donde aparece tenés que guardar el documento, la cantidad de veces que aparece y para cada vez la posición, ¿no? La longitud de la lista de posiciones y todas las posiciones, si se quiere. Jesús, depende de qué tomemos como el centro. Si vos considerás que cuando en la búsqueda binaria accedes por rojo, para leer rojo tenés solo del 12 en la posición 2, o sea, lees directamente a partir de la posición 12 hasta la 15, porque el siguiente término aparece en la 16. Si considerás que el centro es azul, digamos, tendrías otro acceso más. Pero si vos considerás que cuando lees el término del medio es rojo, son 4 impares, muy difícil, ¿no? Pero suponiendo, podrías tener un solo acceso para leer rojo y un solo acceso después a los punteros, en este caso Es la que, 4. ojo, Nati, que tenés que leer el próximo registro del índice para saber hasta dónde No, bueno, leer de rojo. yo digo acceso a disco, ¿no? O sea, en la estructura del índice es más, la estructura del índice sí, necesitas leer el siguiente registro del índice, pero en este caso muy probablemente lo tengas todo en memoria, ¿no? Si no, tendrías que leer el siguiente registro del índice, si es que no lo tenés en memoria, pero acceso a los términos concatenados tenés uno para leer rojo, y acceso a los punteros o documentos también, llegado el caso, pero igual rojo no lo buscábamos, así que los punteros de rojo no los vamos a leer. Sí, o sea, sí, Jorge, en principio, siendo solo 4, no necesitamos ni hacer un índice, pero podemos, o sea, en realidad no hacemos front coding, en este caso no hicimos front coding por 2 motivos, siendo 4 solos se repiten muy pocos, en este caso nos hubiésemos ahorrado solo la A de azul, porque todos los demás términos no se repiten para nada. Igual no lo hicimos para poder enfocarnos en el tema de cuántos punteros teníamos y calcular P y demás, ¿sí? Si en un examen pidiéramos front coding, seguro usaríamos términos que son mucho más próximos, ¿no? Son un montón de palabras que empiecen parecido, ¿no? Porque si no, es muy difícil que tenga algún sentido y que se vea, ¿no? Si no, no. Gabriel, cuando hablamos de accesos, en realidad habría que diferenciar. Uno dice accedo al índice y después accedo a disco a los términos concatenados, o accedo a disco y leo un puntero. Hay que diferenciar eso. Pablo, el front coding no es para que sea más rápido, es para ocupar menos espacio. Claro. Sí, son formas de representar el diccionario que tenés de términos justamente para ahorrar espacio, ¿no? Hay otro tipo de representaciones que hemos visto también y demás, pero es una forma de hacerlo. El front coding entorpece, ¿no? O sea, front coding lo hacemos para que el índice nos quede más chico, aprovechando que si tenemos muchos términos ordenados alfabéticamente, seguro cada término tiene algún carácter repetido con el siguiente, con el anterior, ¿no? Entonces, estamos para eso, para ocupar menos espacio almacenando los términos, pero no nos da velocidad, nos genera más trabajo. Hay que ir calculando y hay que ir reconstruyendo los términos al buscar, así que definitivamente no es más rápido.
Mauro, no me acuerdo exactamente cómo decía el apunte, pero si habla del espacio, habría que ver cómo estaban guardados los punteros, porque entiendo, o sea, ¿cómo calculás la cantidad de punteros posibles? Es documentos por término. Ahora, lo que tendríamos que ver es cuántos punteros reales tenemos que guardar, porque no todos los términos aparecen en todos los documentos, y si está hablando de 100 megas, seguramente esté asociado también a la codificación, ¿no? Para ver cuánto ocupa, que según cómo lo codifiquemos, podría ocupar distintos. Entonces después nos fijamos bien exactamente qué dice, pues no me acuerdo. Ah, son 100.000 punteros. 100 millones de punteros. Y es que seguramente no, o sea, no todos los documentos tienen todos los términos, ¿no? No tenemos documentos por términos en punteros. Es como el ejemplo que vimos recién, que teníamos más ocurrencias que no ocurrencias, o sea, más de términos, y aún así estábamos hablando de 12 sobre 16. Habría por... Chicos, ¿hay algún otro tema de índices que les haya quedado colgado o pasamos a lo siguiente? Ahí sí, es que no estábamos hablando, Mariano, por eso no nos escuchabas. Bueno, si no hay otro tema, pasamos a algún otro ejercicio. Dale, si querés yo tomo la posta, ¿les parece? Ah, bueno, el que pide cota superior, por ejemplo, sí, una sola cosa más y ya no te... lo vi. Sí, es que no había visto que había otra pregunta. Esto que no scrolleé el chat me pone muy nervioso. Del tamaño del índice, viste que no te actualiza, tenés que bajar. Sí, el no scroll del chat es una de las peores cosas que tiene esto. Es Sí, terrible, es terrible, me vuelve loco. A veces uno lo pierde, pero bueno. Si te está hablando de cuál es el tamaño superior del índice, vos, depende de qué te diga, para qué te diga que va a usar el índice, pero si no te dice nada, vos tendrías que calcular que como mucho vas a guardar la mitad de los punteros que vas a obtener entre documentos y términos, porque si tuvieras uno más, ya te convendría guardar las no ocurrencias. Así que, Mauro, si no hace ninguna otra aclaración, en principio tu cota superior de tamaño va a estar dada, vas a tener que guardar todos los términos y vas a tener que asumir que tenés términos por documentos dividido 2, que ese es el máximo de punteros que vas a necesitar guardar, porque si no, si ya tuvieras términos por documento dividido 2 más 1, guardás las no ocurrencias, que es lo que vimos recién. Así que ese sería el máximo. Y bueno, y podés hacer una estimación de cuánto te pueden ocupar los punteros, ¿no? Pero sí, y términos habría que leer el enunciado exacto, pero debe decirte cuántos términos tenés. Tenemos 2 megas. Bueno, entonces tenés
para el total de un índice, dice si es invertido o algo. Bueno, puede ser que se haya aclarado qué tipo de índice, o puede ser que puedas asumir, por ejemplo, que tenés un índice invertido y explicás cómo lo guardarías y puntualmente, digamos, explicás que como mucho vas a guardar la mitad. Claro, sí, lo que dice Luis, si vos lo único que tenés que marcar es si está o no está, con un bitmap lo podés manejar. Bueno. Martín, ¿querés que te pase el control? ¿El micrófono? Dale, perfecto. Dale. Bueno, dame un segundito, vamos. Y ahí estaríamos presentando. Perfecto. Bueno. Bien, bueno, la idea por lo menos ahora es tocar algunas cosas del SH. Voy a plantear dos ejercicios. Voy a hacer uno en extensión y después lo que vamos a ver es algunas ideas para que puedan entender o vean por lo menos los puntos claves como para poder desarrollar el otro ejercicio, ¿sí? Son dos ejercicios de exámenes del año pasado. Bien, el primer ejercicio es del 2019, del primer cuatrimestre, es del segundo recuperatorio. Es un ejercicio del SH que plantea lo siguiente, ¿sí? Acá también les voy a hacer una aclaración. En ese cuatrimestre nosotros estuvimos hablando bastante de cómo utilizaba el SH Uber, o sea, se habló mucho en clase y por eso se tomó este ejercicio, ¿sí? Es algo que comentamos así al pasar, pero mucho de un poco de lo que voy a estar hablando y demás también se tocó extensamente en clase, ¿sí? Y plantea, bueno, que la empresa Uber tiene registrados los siguientes viajes: viaje 1, viaje 2 y viaje 3, que van de A a B, de A a E y, bueno, el viaje 2 de A a C, de C a D y de D a E, y el viaje 3 de A a C, de C a D y de D a G. Y se pide explicar qué hace Uber para detectar viajes similares utilizando LSAs de Jacquard, ¿sí? Eso sería la primera parte, y la otra parte teniendo las siguientes funciones de hashing: H1, H2, H3 y H4, que ahí las ven, digamos, realizar las permutaciones correspondientes y encontrar los candidatos de viajes a ser similares utilizando R2 y B2 para el siguiente viaje. Y te plantean un viaje query en ese sentido, que es de C a D y de D a E, ¿sí? En ese sentido, avancemos un poco en lo que es si quieren, la resolución. Y bueno, una forma, digamos, de atacar esto es decir, bueno, si a nosotros nos están pidiendo el SH de Jacquard, en cierta forma estamos pensando en verificar si determinados conjuntos son similares, ¿no? Entonces, si quieren, el método de hacer jingles o de jingling, digamos, que se utiliza para esto de Uber en particular, es considerar los tramos del viaje como jingles, ¿sí? Entonces nosotros podemos descomponer, digamos, todos esos distintos tramos del viaje en distintos jingles y después indicar si un determinado viaje tiene o no tiene ¿sí? Entonces pueden ver que nosotros podemos descomponer, digamos, el primer viaje como de A a B, de B a D y de D a E. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Para el viaje 2, de A a C, como un elemento del conjunto, de C a D y de D a E. Y para el viaje 3, de A a C, de C a D y de D a G, ¿sí? Y bueno, dado que nosotros entonces ahora estamos expresando esos viajes como conjuntos,
de distintos elementos. A partir de este proceso de shingling que hicimos, lo que podemos utilizar es la distancia de Jacquard para hallar aquellos conjuntos que son más cercanos. En este caso, lo que queremos buscar es qué viajes son más similares, ¿no? Para distintas aplicaciones que puede darle Uber y demás. Y bueno, una de las cosas que capaz hacían un poco de ruido en este ejercicio que ahora vamos a ver, y capaz era el catch 22, digamos, de un poco del ejercicio, era el hecho de decir, bueno, ¿cómo construimos eso, no? Yo tengo las distintas funciones que me están dando y demás, y bueno, ¿cómo termino construyendo el esquema del SH que necesito, ¿sí? Entonces, está bueno repasar algunas cosas que vamos a considerar, ¿no? O sea, dado que tenemos un B2, vamos a utilizar dos tablas de hashing. Y al mismo tiempo, dado que tenemos un R2, vamos a usar dos min hashes por tabla, ¿sí? Si nosotros después volvemos a mirar el enunciado, vemos que nos dieron 4 funciones de hashing que vamos a utilizar para esto, y en cierta forma, bueno, eso nos está validando un poco los datos que nos dieron en el enunciado, ¿sí? Siendo que vamos a utilizar dos funciones para el min hash, digamos, por las tablas, vamos a utilizar H1 y H2 para la primera tabla y H3 y H4 para la segunda, ¿sí? Y bueno, un poco, mucha gente, digamos, se trababa o se encontraba el problema y decía, bueno, yo planteo los jingles de esta forma, ¿sí? Entonces, supónganse que yo planteo los jingles de esta forma acá. Y digo, bueno, está bien, el viaje 1 se corresponde con este jingle, con este jingle, con este jingle, ¿no? Pero después, al intentar hacer la resolución, decían, bueno, pero tengo una función de hashing que tengo que evaluar en un determinado valor. ¿Cómo le evalúo? O sea, y la asignación del valor numérico no la hacemos con una función de hash, simplemente le damos un identificador. En ese sentido, hacer las permutaciones, en este caso, es aplicar esas funciones de hashing de una determinada forma, que es un poco de lo que les voy a hablar ahora, ¿sí? La forma en la que estás aplicando esas permutaciones va a ser un poco lo siguiente que hagamos, ¿sí? Pero, digamos, un poco lo que había que hacer era asignarle un valor numérico a cada uno, digamos, de los segmentos de los viajes que utilizamos como un jingle para poder hashear esos valores y poder hacer las permutaciones, entre comillas, que la forma, digamos, de hacer las permutaciones es tomar esa función de hash, aplicarla para los jingles que tiene el documento y quedarnos como valor de min hash el valor mínimo que nos da la función de hash, ¿sí? Esto lo vimos bien desarrollado, digamos, en los videos cuando hablamos justamente del algoritmo a partir del cual vamos a hacer eso eficientemente. Si ahora lo vamos a hacer con cuentas, vamos a hacer todas las cuentas, pero un poco la idea era evaluar eso. Las permutaciones en realidad las están haciendo ese mecanismo, digamos, en el cual ustedes se van quedando con el mismo valor, digamos, que obtienen evaluando, digamos, la función de hashing que ustedes le asignaron a un determinado min hash, quedándose con el valor mínimo que le da para un jingle que tiene ese documento, ¿sí? Sería eso, hacer las permutaciones, ¿sí? Bien. Pero bueno, un poco en lo que mucha gente se trabó en este ejercicio y demás era este hecho de decir, bueno, le asignamos un valor numérico a cada uno de los jingles y ese va a ser el valor que vamos a hashear, ¿sí? En este caso, así le vamos asignando de 0 a 5 y son los valores que vamos a ir hasheando, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, lo siguiente que había que hacer y el cálculo, digamos, de las permutaciones, si se quiere, consistía en aplicar este algoritmo que vimos, digamos, en los videos, que consiste esencialmente para calcular el min hash de cada uno de los documentos, vamos a ir aplicando, digamos, la función de hash que estamos utilizando para cada uno de los jingles y nos vamos a quedar con el valor mínimo que vamos a tener, digamos, por un determinado jingle de un documento, ¿sí? Y acá, por ejemplo, bueno, se hace el cálculo para lo que sería el min hash 1, para lo que sería el viaje 1. Nosotros podemos ver que
el jingle 0, el jingle 1 y el jingle 2, digamos, pertenecen al viaje 1. Entonces vamos a evaluar con la función h1, que se le asignamos, digamos, al min hash 1. Va haciendo las cuentas, nos va dando distintos valores y nos quedamos con el valor más chico como valor de min hash, ¿sí? En este caso nos vamos a quedar con el valor 1, ¿sí? Y bueno, y ese va a ser el valor de min hash que vamos a tener para el documento 1, ¿sí? Este ejercicio, bueno, después son algunas cuentas repetitivas. Obviamente que en ese sentido nosotros podemos considerando si ese es algún tipo de error de cuentas y demás, o sea, eso lo vamos viendo en la corrección. Requería hacer distintas cuentas. Mira, Jama, en particular, o sea, independientemente que te dé así, y esto lo hago un poco más de aclaración, él pregunta por qué hacemos 2 mods de 6, uno es suficiente, ¿no? Yo acá lo estoy haciendo por extensión, digamos, para que se entienda, ustedes puedan entender bien cómo se hace todo el procedimiento, ¿sí? En un examen, personalmente, o sea, yo lo que les recomiendo es, independientemente que ya lo calcularon, que quede bien hecho el desarrollo completo, de tal forma que nosotros podemos entender, digamos, que se está haciendo. Obviamente que si el cálculo es el mismo resultado de arriba, no lo ponen por extensión. Yo la realidad es que en la resolución, digamos, lo trato de poner todo por extensión para que se entienda claramente y tengan un soporte, digamos, de cómo se hace el ejercicio de forma completa. Obviamente que nosotros, si vos no haces las cuentas completas y hay algún tipo de error, digamos, de cuentas y demás, si no podemos hacer el seguimiento, es como les puede pasar en un ejercicio tal vez de análisis matemático o alguna cosa de este tipo, si no podemos hacer el seguimiento, capaz tenemos algún tipo de descuento de puntos o algo por el estilo que se puede evitar si conceptualmente vemos que están haciendo bien eso. Entonces yo les recomiendo que traten de hacer los desarrollos, digamos, para poder respaldar esto, como por ejemplo, en lo anterior que les explicaba, traten de explicar claramente, digamos, cómo están haciendo, por qué lo están haciendo y demás, tratar un poco de plantear eso, ¿sí? Bien, a ver, más preguntas. ¿Sería H1, H2 para...? No, lo que nosotros estamos haciendo con H1, eso es para el siguiente paso después, cuando trabajamos con B y demás. Ahora estamos calculando los valores de min hash, ¿sí? Después cuando entremos a la parte de las bandas y qué consideramos, a dónde va a terminar cada una de las tablas de hash, ahí vamos, bueno, a ver cómo queda, ¿sí? Yo ahora lo único que estoy haciendo es haciendo el cálculo de los valores de min hash, ¿sí? Sí, te cambia el esquema en este caso, pero para poder resolverlo, o sea, poder hashearlo con las funciones que estamos dando, lo tenés que poder hashear de alguna forma, ¿sí? Vos lo que podrías decir es, bueno, o sea, si ese valor después es un string y yo ese string, digamos, lo puedo hashear con esa función de hashing, en la realidad, digamos, lo estaría haciendo de esta forma. A los efectos prácticos del ejercicio, por cómo estaban planteadas las funciones, había que hacer ese mapping para poder hacerlo, ¿sí? Bien. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, acá vamos haciendo los cálculos para los distintos, digamos, viajes. Está repetido en el, pregunta, está repetido en el slide cada mod, ¿no? Están hechos absolutamente todas las cuentas que hay que hacer, digamos, para cada una de las funciones para todos los documentos, ¿sí? Esto acá está hecho de vuelta por extensión para que ustedes lo tengan en claro y lo puedan revisar después como material, ¿sí? También puede haber algún error de cuentas y demás, si alguien me da algo de eso, pues nos avisan obviamente, ¿sí? Pero en sí, en realidad, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Si quieren lo explico por ACBA, ¿no? Nosotros estamos tomando el primer viaje, ¿sí? Y el primer viaje lo que tiene es el jingle AB, BD y DE. Eso quiere decir que va a tener los jingles 0, 1 y 2, ¿sí? Espérenme un segundito, igual que avanzo, explico esto, vemos si se entiende y ahora les voy contestando las consultas que tienen, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es, dijimos, bueno, para el cálculo del min hash 1 vamos a utilizar la función de hashing 1,
¿sí? Entonces, si revisan el algoritmo que nosotros vimos de cómo podemos hacer esto eficientemente y demás, es el algoritmo que está en los videos como pseudocódigo. Esencialmente lo que uno va haciendo y evaluando es para aquellos jingles, digamos, que están en el documento, nosotros empezamos con, si quieren, con una estructura de datos que plantea una tabla de este tipo, donde tenemos documento minhash1, minhash2, minhash3 y demás, toda inicializada en valores infinitos, si quieren, y esto lo íbamos actualizando, iterando por las distintas funciones que teníamos y, digamos, los distintos valores de jingle que íbamos calculando, ¿sí? Y para un determinado documento, si nosotros veíamos un determinado valor evaluando para la función de hash, digamos, que teníamos específicamente para el cálculo de ese min hash, si querían específicamente, que era menor, digamos, al valor que estaba evaluando, se actualizaba esa tabla, ¿sí? Esto es lo mismo de decir, bueno, lo que hago es, para cada uno de los jingles que tengo, jingle 0, jingle 1 y jingle 2, los evalúo con la función de hashing que estoy utilizando para, para calcular el min hash 1, y en este caso nos da para, por ejemplo, la función de hashing para lo que sería el primer jingle, el de AB, nos da 1, para lo que sería el jingle de BD nos va a dar 3, y para lo que sería el jingle DE, que es el 2 en este caso, nos da 5. Yo lo que hago es quedarme con el valor mínimo, y ese valor mínimo, digamos, va a ser el valor de min hash que yo le voy a estar asignando a el viaje 1, que es con el que yo estoy trabajando en este momento, ¿sí? Y bueno, este mismo proceso hay que hacerlo con el resto, ¿sí? Son los resultados que hace y luego hace el mod. Sí, esto está en 2 pasos, ¿sí? Después ya no hago los demás 2 pasos en el resto, ¿sí? Esto en realidad tenés iguales, ¿sí? Dice, es el cálculo de esta función arriba, que tenés los 2 paréntesis mod 6, y te da 1 mod 6 y 1 mod 6, digamos, te da 1, ¿sí? Es eso como está, ¿sí? Yo lo hice en 2 pasos para que sea más claro, para que ustedes vean la cuarta parcial y, digamos, vean el resultado de esto. O sea, si haces 2 por 0, más 1 te da 1 y te haces 1 mod 6, ¿sí? Lo armé de esta forma para que sea más claro. Parece que no. Pero, ¿cuál es el nombre de esos 2 pasos o por qué existen 2 pasos? En realidad estoy evaluando una función, Mariano. O sea, ¿se entendió eso? Yo estoy evaluando la función, por ejemplo, cuando la evalúo en 0, estoy evaluando esta función. Entonces me queda sí, o sea, está evaluado de esa forma, o sea, estás aplicando, si 1 es el resultado del primer paréntesis y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero uno quede, Mariano, a ver si lo puede ver. No son 2 mod 6, hay un igual, ¿ves? Esto es igual esta expresión es igual a esta y esto es igual a la otra, ¿sí? No es que hay 2 mod 6 encadenados ni nada por el estilo. Es el resultado del primero, es igual a 1 mod 6 por el cálculo que estamos haciendo y eso nos da igual a 1. ¿Se entendió? ¿Viste los iguales? Pasa, igual no se preocupen. Sí, es igual, o sea, es igual a eso. Bueno, hasta acá estamos. Lo importante de acá es que entiendan el catch 22 que mucha gente no agarraba, ¿sí? Se quedaba trabada ahí y no podía salir, ¿sí? Bien. Perfecto, bueno. Entonces, ahora cuentas y más cuentas, ¿sí? Lo que hacemos es para cada uno de los documentos que tenemos, que son viaje 1, viaje 2 y viaje 3, vamos calculando los valores de min hash 1, nos dan 1, 1, 1. Esto, bueno, se pueden revisar, es posible que haya algún error de cuenta, yo las revisé un par de veces, pero es posible, ¿sí? Para B2
para calculamos los valores de min hash 2 con B1, B2 y B3. Calculamos los valores de min hash 3 para B1, B2 y B3 de la misma forma. Vamos aplicando las funciones, ¿ven? O sea, yo tomo la función, la voy aplicando con los distintos valores, voy haciendo el cálculo. Por ejemplo, acá nos queda que H3 se evalúa en 1, es, bueno, acá hay un error. Acabo de encontrar un error. Encontré un error, sí. Acá nos queda un 1, ¿sí? Así que el valor este no es 0, es 1. Voy a estar arrastrando este error. No, está bien, ¿no? Sí, está bien. Bien, sigamos. Está bien, entonces nos queda 5 por 1, 6 mod 6, nos da 0, ¿sí? En ese sentido, bueno, a partir de todos los cálculos que vamos haciendo, vamos obteniendo los valores de min hash, ¿sí? Y hasta acá alguna duda, ¿se entiende cómo estuvimos haciendo las cuentas? Estas son cuentas, se las pueden revisar y ver, pero así vamos obteniendo los distintos valores de min hash. Las funciones las daban en el enunciado. Si quieren miramos de vuelta el enunciado. Sí. Menos qué criterio he usado para elegir esa función, pero está en el enunciado. Esa es la respuesta que necesitaba. Vamos bien, se entiende. Qué feo pifiarle una cuenta del examen. En realidad el tema de las consultas, Miguel, es lo mismo, porque vos lo que necesitas es el valor. Si te dan los dos lo mismo, en realidad el valor mínimo va a ser ese. Si te remitís al algoritmo, toma el valor mínimo. Es decir que, como lo calcula el algoritmo, toma si tiene un valor menor. Entonces, el algoritmo lo estaría actualizando solamente si el valor es menor. ¿Sí? O sea, te vas a quedar con el primero que encontraste. Pero no te hace la diferencia, ¿sí? Para mí es importante que incluyan el desarrollo justamente para ver eso, ¿sí? Miguel, ¿quedó claro? Ronnie, lo que yo estoy haciendo es justamente eso, ¿sí? Si vos buscas el primer uno, en realidad haces esas permutaciones y es exactamente lo mismo. Estoy aplicando el algoritmo, digamos, que con las funciones que me dieron, ¿sí? Sí, te podría dar distinto si hiciste mal la cuenta, pero eso nosotros lo tenemos en cuenta, Ignacio. Bueno. Bien. Pero bueno, con los distintos valores, ¿sí? Lo que vamos a lograr en sí es tener, digamos, determinados valores de min hash, ¿sí? Para cada uno de los documentos. Entonces, al final de todo el proceso, nos van a quedar para el viaje 1, o sea, el documento 1, ciertos valores de min hash de min hash 1, min hash 2, min hash 3 y min hash 4, ¿sí? Con estos valores, en sí lo que nosotros hacemos, considerando que tenemos dos tablas, teníamos un B igual a 2, vamos a tener dos tablas de hash, y un R igual a 2, que nos indicaba que vamos a estar considerando dos min hashes por tabla. Lo que hacemos en particular es considerar todo lo que tenemos de min hash 1 y de min hash 2 para poder hashear, digamos, los valores en la primera tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos, vemos que por el valor que tuvimos de min hash, el documento 1 va a ir a parar a la posición 1. Esto está indexado de 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Si vemos también el valor del min hash 2, el documento 1 va a ir a parar a la siguiente, digamos, posición de la tabla de hash, ¿sí? O al siguiente bucket, ¿sí? Después, si vamos con el documento 2, sucede un poco lo mismo. Va a parar, digamos, al bucket de la posición 1 y al bucket de la posición 2. Si hacemos esto con el documento 3, también va a parar a, digamos, la posición 1 y la posición 2. Ahora, dado que el min hash 1 y el min hash 2 los vamos a estar utilizando, digamos, con la primera tabla. Ahora,
si vamos a la segunda tabla, acá utilizamos el min-hash 3 y el min-hash 4, ¿sí? Y vemos que el documento 1 va a ir a parar a la posición 0 y a la posición 1, ¿sí? Que el documento 2 va a ir a parar a la posición 3 y el documento 3 va a ir a parar a al bucket, digamos, de la posición 2 y al bucket de la posición 0, ¿sí? Y bueno, hasta acá, digamos, con esto ustedes ya pudieron armar todo el esquema de LSH, ¿sí? Siempre se callan las posiciones donde hay un 1. Ahí no te estaría siguiendo. En realidad lo que te está indicando esto, con el valor de min-hash, estás vos yendo, digamos, a la posición de la tabla de hash a donde corresponde. Ahí no estaría entendiendo la pregunta. En realidad lo que haces es el documento. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran 3 min-hashes en cada una de las bandas, van a tener esos elementos, digamos, pueden ir a parar, van a tener 3 funciones de min-hash a partir de las cuales van a hashear esos elementos para esa banda. Es por eso que cuando nosotros definimos B igual a 2, yo les decía, bueno, tenemos 2 tablas de hash y después digamos, con R2 les indica cuántas funciones de min-hash, digamos, tenemos que utilizar con el esquema que estamos armando. Entonces, vamos a estar utilizando 2 funciones por cada una de las tablas, ¿no? Podríamos tener otro tipo de esquemas y demás. ¿Sí? Respecto... En este sentido, no estamos haciendo, este cuatrimestre no estamos haciendo diferencia tipo entre B2, R2 y B2 y B2 y R2. Vamos a estar aplicando el mismo esquema que vimos en clase, ¿sí? Kevin, eso lo aclaro, ¿sí? No vamos a estar haciendo diferencias, lo estuvimos charlando un poco más temprano, así que vamos a ver el mismo esquema. No termine, Mariano. Bien. Bueno, continúo. Entonces hasta acá armamos el esquema, ¿sí? El enunciado, lo que nos pedía en ese sentido es, una vez que armemos el esquema completo y demás, acá para mí también de que describimos el esquema completo y demás, está bueno que ustedes puedan aclarar un poco también, bueno, cómo quedan armadas las tablas y cómo se utilizan, pero nos plantean, digamos, los candidatos a ser similares para el siguiente viaje, ¿sí? Siendo el viaje Q, C, D y D, E, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, si nosotros consideramos este query CD y DE, aplicamos el mismo método para llevarlo a jingles y lo dejamos expresado como un conjunto, ¿no? El cual tenemos el jingle CID y DIE. Y si lo llevamos a los índices numéricos que nosotros utilizamos es 4 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos los valores de min-hash, ¿sí? Directamente para cada uno de los distintos min-hashes, ¿no? Y esto creo que en los videos habíamos dicho, bueno, imagínense que ustedes agregan acá como una columna del punto query y después tienen los valores, ¿no? Era un poco lo que hacíamos ahí como para que se vea gráficamente, pero nosotros en sí lo que estamos haciendo en este paso es calcular los valores de min-hash para saber a dónde tenemos que ir a buscar aquellos candidatos que vamos a tener como similares, digamos, al punto query, ¿sí? O que no, lo que nos va a dar, digamos, a partir de cómo se construyó este esquema del LSH, ¿sí? Bien, entonces, como valor, digamos, para el documento Q, para el min-hash 1 nos queda 3, para el min-hash 2 nos queda 2, para el min-hash 3 nos queda 3, y para el min-hash 4 nos queda 3 también, ¿sí? Y en ese sentido,
lo que hacemos es decir, bueno, con minhash 1 y minhash 2 tenemos que recuperar los documentos que están en el bucket 3 y en el bucket 2, digamos, de la primera tabla, ¿sí? Entonces, en el bucket 3 vamos a obtener vacío y en la posición 2 vamos a obtener, digamos, B1, B2 y B3, ¿sí? En este sentido, si nosotros hacemos el AND de ambos, vamos a tener vacío, porque justamente no tenemos intersección entre esos elementos, ¿sí? De la segunda tabla de hash, vamos a hacer el AND, digamos, entre lo que hay en la posición 3 y la posición 3, que en este sentido nos da B2, y esto pasa a nivel OR después, ¿no? Porque tenemos el resultado, digamos, a nivel general, digamos que era vacío, y después de la segunda tabla de hash tenemos como candidato B2. Y eso nos va a dar como resultado, digamos, B2, ¿sí? Y bueno, ahí, digamos, estaríamos terminando la resolución de este ejercicio, ¿sí? Y ahí, bueno, también queda demostrado también cómo hacerlo y demás, o sea, después, bueno, se pueden, dependiendo del caso, se pueden hacer aclaraciones y demás. No sé, traté de ir contestando las preguntas a vivo, así no quedaba. No sé si quedó alguna otra duda o alguna cosa que no haya sido clara, ¿sí? Pero bueno, o sea, nosotros en los ejemplos con Jacquard estuvimos viendo las permutaciones, que hacíamos las permutaciones de la matriz y demás, y después se introdujo, digamos, el algoritmo. Traje este ejemplo porque me pareció una buena forma de mostrarles en realidad cómo con las funciones de hash en realidad estamos haciendo eso, repasando un poco el algoritmo que se estaba viendo, ¿sí? Y bueno, si no hay más dudas, digamos, con este ejercicio, a ver. Sí, Mariano, respecto a eso es una aclaración que en un determinado momento que en este cuatrimestre nosotros no estamos haciendo diferencias, digamos, de cómo se toman los AND, primero los AND y luego los OR. Eso sería, estás invirtiendo, digamos, cómo se hacen las operaciones, pero no lo estuvimos, no es algo que hayamos visto específicamente este cuatrimestre, así que por eso estamos haciendo la resolución de esta forma, ¿sí? Jama, la consulta 4.2 se refiere a lo siguiente, mirá. Nosotros tenemos estas queries que tienen los siguientes jingles, ¿sí? Recuerden que lo que les dije que lo que mucha gente no había considerado es decir, che, ¿cómo hago para poder evaluar las funciones? Para poder evaluar las funciones, un segundito. Ahí volví. Para poder evaluar las funciones, en ese sentido, nosotros le asignamos un determinado valor numérico, ¿no? Entonces, si nosotros vamos al punto consulta que teníamos, en el enunciado vemos que tenemos CD y DE. CD es el valor 4 y DE es el valor 2. Justamente es por eso que CD en nuestra representación después va a ser el valor 4, nosotros le asignamos un índice numérico, y DE va a ser el valor 2, ¿sí? Y es por eso que lo estamos considerando un poco de esa forma. Ignacio, respecto a lo de la permutación, vuelvo un poco a lo que se ve en los videos y al algoritmo de cómo hacer esto eficientemente, ¿sí? Y por cómo digamos, lo tenemos planteado en ese sentido, el procedimiento que utilizamos era hacer las permutaciones, o sea, es equivalente, digamos, a hacer las permutaciones, digamos, de la matriz de Jingle, ¿sí? Eso fue en cómo se escribió el enunciado, pero esencialmente lo que había que hacer era este procedimiento que es como el que se ve en clase, ¿sí? Y ahí, bueno, Dami lo está aclarando.
en vez de usar posiciones para indexar. Y el tema es como, a ver, cuando vos resolvés un ejercicio tenés constraints propios que te da el ejercicio, ¿no? Ciertas limitaciones que te da el ejercicio. En este caso te habían planteado las funciones de hash de esa forma, ¿sí? Lo que vos podías hacer era, si no te daban las funciones de hash ni te dijeran que lo desarrollaras, lo podés hacer de una forma similar que lo hicimos, digamos, en clase, o sea, haciendo permutaciones de la matriz de Shingles. Vos haces unas permutaciones aleatorias que vas planteando y eligiendo el primero, como lo hicimos en la primera clase de la explicación de la distancia de Jacquard. ¿Sí? Se podría hacer eso. Si no tuvieras la permutación, la haces igual que lo vimos, digamos, en los videos. O sea, justamente, si no tenés las funciones, haces eso, ¿sí? Justamente por el tipo de funciones que son y demás, nosotros no es que podemos evaluar un string ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, que es un poco eso, ¿sí? ¿Te contesté, Pablo? Vamos. Bueno, seguimos. Si no hay más dudas de este ejercicio, si quieren un poco avanzamos. A mí me pareció interesante este ejercicio porque ya termina de unir todas las partes que tuvimos con lo que estuvimos viendo, ¿no? O sea, capaz que ejemplos más de este estilo hicimos para lo que son las otras distancias, pero no tanto para Jacquard y vimos el algoritmo, más allá que algo más o menos así hicimos en el ejemplo y demás, pero ya con esto terminamos de cerrar eso. Si querés una distancia angular, ahora charlamos. ¿Sí? Ahora espérame que terminamos el siguiente ejercicio. Bueno, y el otro ejercicio que vamos a hablar un poco en general era el siguiente. Si es del segundo cuatrimestre del segundo recuperatorio, plantea que un proveedor de Internet posee información sobre la ubicación geográfica, latitud y longitud de sus clientes, ¿sí? Desea poder obtener muy rápidamente usuarios cercanos a un usuario dado y para ello está analizando resolverlo mediante el SH, ¿sí? Propongo una solución explicándole en detalle y justificando su elección. Y bueno, dado 3 usuarios y un usuario query, bueno, resuelva la consulta utilizando su solución propuesta utilizando R2 y B3, ¿sí? En ese sentido, en este caso lo que vamos a tener son tres tablas de hash, digamos, y 2000 hashes por tabla. Vamos a tener un total de 6000 hashes, ¿sí? Y bueno, un poco acá la idea es darle algunos comentarios de cómo se puede encarar la resolución de este ejercicio. O sea, en sí los datos los tienen que plantear ustedes y demás. En ese sentido, Ignacio, depende, o sea, porque podrías igualmente tener un espacio de memoria mayor, así que no necesariamente sería lo de mod 6. Sí, en este caso son como cosas, en ese caso distintas, ¿sí? De hecho, o sea, un poco la resolución de este ejercicio parte, o sea, un poco de la idea de la problemática de distancia geográfica entre los usuarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco lo que acá vamos a considerar es, si nosotros tenemos distancia geográfica entre usuarios, vamos a estar haciendo un tratamiento de vectores en 2 dimensiones, ¿sí? Y un poco lo que había que definir aquí inicialmente era qué tipo de distancia uno quería utilizar, ¿sí? Y en este sentido, bueno, era un escenario en el cual se puede utilizar distancia euclídea, pero dados algunos de los aspectos que también estuvimos viendo en las clases, ¿no? En sí, la búsqueda de los parámetros y demás en Euclidia, el mismo se puede resolver, digamos, con la utilización de la distancia coseno, en este caso, ¿sí? Y en sí, para la segunda parte, para este ejercicio, un poco lo que hay que hacer es, bueno, partir obviamente planteando el set de datos de ejemplo, poder hacer si quieren, la definición de los hiperplanos aleatorios que necesitan para hacer las distintas proyecciones para el cálculo de los min hashes, mostrar en este caso y explicar cómo se hace el cálculo de los min hash, con las consideraciones que hay que tener del signo y demás. Y bueno, y hacer un ejemplo justamente de cómo se utiliza, cómo hacer la comparación con la distancia coseno, ¿sí? Esto era un poco todo lo que había que desarrollar en este ejercicio,
capaz la parte un poco más fuerte si quieren, a explicar o mencionar, digamos, en la primera parte, era, bueno, el hecho bueno, estamos en un escenario en el que podemos utilizar Euclidia, pero, bueno, podemos utilizar la distancia coseno como salvataje por el tema de la parametrización y usarla en ese sentido, ¿sí? Así que, bueno, esto sería un poco la idea. Este es un ejercicio más para desarrollar y de vuelta, como les decía, tratar de dejar en claro, digamos, todo lo que entienden teóricamente que se estuvo haciendo y por qué tomarían decisiones para plantear ese tipo de esquema y mostrar, bueno, cómo se usa, ¿no? Es muy importante explicar también cómo se utiliza el esquema, ¿sí? Bien. No sé en ese sentido si hay alguna otra pregunta. Si quieren, también ahora podemos chusmear algunas preguntas de la guía y demás. En realidad no es que lo planteas el problema en términos de, digamos, la medida de distancia que utilizás, digamos, entre esos puntos, digamos, es el ángulo entre los puntos, con determinadas consideraciones que haces de normalización y proyecciones, digamos, en un hiperplano, ¿sí? Entonces es como un problema, en realidad, decir, bueno, yo ahora utilizo esta distancia y lo puedes plantear, digamos, en esos términos, ¿sí? Pablo, un poco de lo que estuvimos cubriendo, digamos, respecto de distancia euclídea y demás, sí, en ese sentido lo llevamos a distancia angular, por lo menos con lo que cubrimos en estas clases. Ronnie, hacer las permutaciones y tomar el primer uno, digamos, sería lo mismo, ¿sí? Yo creo, como que les decía, que bueno, en el video o algo por el estilo, que bueno, ver que eso es lo mismo tiene algo como un salto de fe y demás, más allá que explicamos algunas cosas más, pero sí son cosas equivalentes. Soy de la guía del SH. Hugo, la distancia que te conviene depende del problema que tengas y de, digamos, cómo
cuál distancia sea la mejor para resolver problemas que tenga. No es que hay una receta. Sí, en general, o sea, en los videos un poco también lo tratábamos de cubrir, pero pensarlo en alguna cosa. Si lo que vos querés comparar, digamos, lo podés llevar a una representación, si querés, de conjuntos, a mí me gusta un poco esa idea, utilizás usualmente la distancia de Jacquard, ¿sí? Si después después puedes trabajar, si estás trabajando con puntos en n dimensiones, puedes trabajar con distancias no euclidias o euclidias. Hay distintos tipos de distancias también con las que se pueden trabajar. Nosotros vimos solamente algunas, no en los videos. Pero en ese sentido, como es bueno, si está representado de esa forma, tenés que trabajar probablemente con alguna otra medida de distancia, ¿sí? No, Tomás, o sea, se podía también hacer con distancia euclídea. En ese sentido, el tema es que te iba a costar, no ibas a poder definir determinados parámetros, digamos, o sea, no lo ibas a poder llevar al desarrollo creo que te pedían y demás. No, igualmente, o sea, tengan en cuenta que nosotros vamos variando, digamos, algunas cosas también cómo se evalúan y demás, en relación también a lo que estuvimos dando en ese cuatrimestre. Ahora no recuerdo específicamente, digamos, si hicimos algo al respecto y por eso se evaluó, ¿sí? Pero bueno, eso va variando un poco también de cómo vamos también didácticamente viendo ver los temas, que cubrimos, que no, que le damos más relevancia y demás, y tratamos de tomar cosas acorde, digamos, con lo que vimos, ¿sí? Pregunte. Ahí Mariano preguntaba sobre qué es un conjunto de datos lineal. No hay conjuntos de datos que sean lineales o no lineales. Hay conjuntos de datos que responden mejor o peor a métodos de reducción de dimensiones que son lineales o no lineales.
El ejemplo clásico es la espiral, ¿no? La espiral es un conjunto de datos que está presentado de forma de dos dimensiones, pero que en realidad tiene como dimensión intrínseca uno, simplemente desarrollando la espiral. Ese es un caso no lineal, ¿no? Pues no hay una forma de linealizar eso, no hay una proyección en una recta que nos deje los puntos ordenados. ¿Qué quiere decir que nos deje los puntos ordenados? Que los que eran vecinos en la espiral sigan siendo vecinos al proyectarlos. Como esa proyección no existe, podemos decir que ese tipo de datos son no lineales. No sé si se entiende la idea. En definitiva, lo que trata de hacer PCA, pensándolo como la SVD, lo que la SVD te da es una forma de representar los datos en función de una base, y por lo tanto esa representación es una representación lineal, ¿no? Porque es una combinación lineal de los vectores de una cierta base. La cantidad de vectores que tenés en la base es el tamaño de la reducción que tenés, ¿no? Si elegís, no sé, una reducción de 6 dimensiones, tenés lo que te hace el SVD es encontrarte esa base de 6 vectores de forma tal que cualquier punto que tenías en el set de datos lo puedas expresar como una combinación lineal de esos vectores de esa base. Por eso es que tanto PCA como SVD son métodos lineales, ¿no? Porque tratan de expresar a cualquier punto como una combinación lineales de una cantidad de vectores reducida. Con la distancia euclidia y la distancia coseno en la práctica, o sea, en la práctica, lo que sucede es que se puede usar la distancia coseno cuando uno quiere trabajar con la distancia euclidia. En muchos casos simplemente funciona, y no voy a profundizar sobre ese tema porque no quiero. Exactamente, en la práctica vos querés la distancia euclidia entre dos vectores, calculás el coseno y al demonio. Te sirve como una medida de semejanza entre los vectores. Si querés ser un poco más fino, los podés normalizar antes de calcular el coseno y tener alguna justificación matemática, ¿no? Como que estás trabajando en el círculo de radio 1, en donde el ángulo entre los vectores es su distancia euclidia, más o menos, ¿no? Se puede aproximar así. Sí, por eso es que hay muchísimas bibliotecas que están basadas en la distancia coseno para LSH. Uno se preguntaría por qué ese misterio, ¿no? Porque Falcon y un montón de bibliotecas para resolver KNN están basadas en distancias angulares. ¿Qué pasa si la distancia angular no me sirve? Bueno, la respuesta es la usamos igual. Esa es la respuesta. Si la distancia angular no sirve, uno la usa igual, y si las cosas salen bien, nos salimos con la nuestra, ¿no? Si lo normalizás, en realidad no. O sea, si lo normalizás, el 136 y el 100, 300, 600 son la misma cosa.
El caso catastrófico en donde esto falla es cuando los puntos están en 2 dimensiones y uno quiere usar distancias geográficas, ¿no? Pero obviamente a nadie se le ocurriría usar distancia angular entre ciudades o cosas por el estilo porque no tiene sentido. Para el caso de 2 dimensiones hay métodos eficientes para resolver el problema de los vecinos más cercanos, en 2 dimensiones hay índices que se pueden construir que funcionan, más allá de eso no. Ronnie, si te parece el ejercicio 9 del SH, lo preparamos en video y se lo subimos. No te dejes feliz, Pablo. Lo preparamos pues lleva un rato hacerlo. Chicos, les hago un par de comentarios medio generales. Esta es la última clase antes del parcial, porque el lunes próximo es feriado, así que ya el jueves vamos a estar teniendo el parcial. El parcial va a estar armado con 4 ejercicios, uno de Spark, uno de Pandas, y los otros 2 van a ser de alguno de los otros temas, básicamente. Cualquiera de los otros temas del calendario vamos a tomar 2 y vamos a hacer 2 ejercicios más, pero para que tengan una idea de qué esperar, van a ser 4 ejercicios, seguro uno de Spark, seguro uno de Pandas, y los otros 2 pueden ser de hashing, del SH, de índices, de reducción de dimensiones, de cualquiera de las otras cosas que vimos fuera de las clases de Spark y Pandas. Ese día vamos a estar subiendo el enunciado a las 7 o similar, y vamos a estar abriendo en Gradescope para que puedan subir las resoluciones. Cada uno va a tener que subir un PDF con todo, con los 4 ejercicios resueltos, o bueno, todo junto, digamos, en un único PDF, porque les va a dejar subir un único PDF, y les vamos a pedir, por favor, que con los TPs y con el Finger mismo, algunos se olvidó de marcar qué ejercicios estaban puestos en qué página. Entonces les vamos a pedir, por favor, que recuerden cuando marcar qué ejercicios están puestos en qué página. No es que si no lo marcan no lo vamos a ver, pero es mucho más engorroso porque nos permite pasar todos los ejercicios 1, todos los ejercicios 2. En cambio, si no están marcados, nosotros después ya no lo podemos pasar de esa forma. Algo que sí es súper importante es que cuando armen los PDFs, cada ejercicio lo pongan en hoja aparte, para que cuando lo suben se los permita marcar, porque si una misma página tiene la resolución del 1 y 2 juntos, para poder marcarlo como 1 o como 2, pero no de las 2 formas. Entonces tengan eso en cuenta para cuando arman el PDF. El PDF, obviamente, como poder armarlo, lo pueden escribir a mano y sacar fotos, escanearlo. Pueden escribirlo en la compu, pueden hacerlo de la forma en que les quede más cómodo. Lo único que necesitamos es que a la hora de subirlo sea un único PDF con las resoluciones de todo, ¿sí? Esto es lo único que les vamos a pedir. El criterio, o sea, como no tenemos publicado el examen, el criterio del examen no lo tenemos publicado tampoco, porque tendríamos que hablar sobre un ejercicio que no leyeron, ¿no? El criterio lo vamos a publicar después de
de que hagan el examen, ahí siempre nosotros desarrollamos un criterio que es lo que nos ayuda a nosotros también mantener una cierta uniformidad a la hora de corregir. Si quieren hacerlo en Colab, después lo tienen que pasar a un PDF. O sea, no podemos subir, o sea, no pueden subirnos códigos o links. El problema, Jama, es que para nosotros sería más fácil también. El gran problema es que no sabemos si todos van a tener acceso a él. Y no queremos que nadie esté en desventaja a la hora de resolverlo. La realidad es esa. No podemos pedir la resolución por máquina y que de repente alguien quiera resolver el parcial en papel y presentarlo desde el celular. Y eso es el gran temor que tenemos. Si no, lo haríamos así porque para nosotros también sería más simple y nos parece más práctico. Y tuvimos un gran debate sobre esto, pero el gran tema es este, ¿no? El horario es el horario de la materia de 7 a 10. Cualquier tema que hayamos visto en alguna de las clases puede entrar en el parcial. Sí, seguro pongamos el cierre a las 22 y pongamos algún plazo de late submission para evitar digamos, el que pueda tener algún problema o alguna cosa. Sí, así como hicimos con el TP también, aunque obviamente no va a ser al día siguiente, ¿no? Porque la intención no es que tengan todo un día para resolverlo, como en el TP, pero sí, seguramente haya algún plazo. Se puede pedir certificado de examen, lo que vamos a pedirles es que se consigan el papel que necesitan que les firmemos y nosotros se lo firmamos. No hay problema, pero fíjense qué texto tienen que poner, pues no sé si ya está, yo no tengo el formulario, así que necesitamos que ustedes lo completen y nosotros lo firmamos, no hay ningún problema. ¿Cómo están? Así que más o menos eso es si exportas un PDF a PDF en Notebook, sí, ojo que necesitan juntar todo en un único PDF, ¿eh? No nos sirve, no van a poder subir 4 PDFs para el examen. No pueden subir un PDF para el ejercicio 1, un PDF para el ejercicio 2. Van a tener que subir un único PDF. Así que si quieren copiar de alguna forma el código y exportarlo a PDF, no hay ningún problema, pero el resultado, o sea, el submit del examen tiene que ser un único PDF con las 4 resoluciones, ¿sí? Y sí vamos a estar disponibles por consultas de enunciado, porque las van a tener que hacer abiertas, así que consultas de enunciado y con cuidado, pero sí. Vamos a ver, esperamos que salga bien, ya hicimos las dos pruebas previas en Gradescope, así que esperemos que salgan bien. En teoría todos saben subir un submit y saben presentar y marcar las hojas para cada pregunta, así que esperamos que salga bien. El parcial se aprueba con 60, nosotros ponemos puntaje de hasta 100, así que 60 sobre 100. Se puede hacer como sea, vamos a armar el parcial para que lo puedan resolver los que necesitan hacerlo en papel, que lo puedan resolver en papel y no tengan problemas ni estén en desventaja para presentar el examen
digamos, por no tener una compu, por ejemplo. Si están conectándose con un celular y necesitan hacerlo en papel, deberían poder resolver el examen de igual forma. A ver, recapitulando, a ver. Sí, el jueves es el examen, son 4 ejercicios de 19 a 22, un solo PDF. Cada ejercicio en una hoja separada o en varias, ¿no? Lo que necesiten, pero en hoja aparte, digamos, no 2 ejercicios en la misma hoja. Vamos a tener un Meet abierto para dudas, se puede hacer como les guste, mientras nos puedan submitir un solo PDF, creo que está todo. Bueno, recuerden que el lunes es feriado. Mándennos algunas preguntas, si necesitan, vamos a intentar ayudarlos, pero vamos a buscar, o sea, piensen que no vamos a tener videollamada el lunes, ¿sí? A los que están por el dicho les agradezco el feedback, sí. Como dijimos al empezar, estamos haciendo un esfuerzo entre todos, ustedes también, así que los invito a que estudien y practiquen para que les salgan el examen y puedan aprobar la materia de forma virtual, que sea un hito en la historia de la materia del cuatrimestre en que mucha gente la aprobó sin tener que asistir a ningún lugar. Y tranquilos y seguros desde su casa. Sí. Los que promocionen pueden pasar a buscar el PIN cuando sea que volvamos. O sea, quiero que un comentario, pero igual yo quería hacer un comentario respecto a ese chiste. Hemos previsto todo lo posible, incluso el que vos podés hacerlo en papel. Lo podés hacer en papel y después sacarle una foto con un... No estoy. Sí, se escucha con eco, se escucha mal. No sé si había un entre vos y Natalia, quizás. Ahí creo que retoma. Bueno, parece que se largó a llover ahí, entonces, como decía Alejandro. Puede ser. Pero bueno, la verdad que sí, se agradece el feedback, o sea, para mejorar y bueno, un poco creo que lo que decía Luis también es que bueno, todos estamos trabajando mucho porque queremos que esto salga bien y ustedes puedan, con todos los problemas que hay y demás, poder tener la mejor cursada posible y bueno, que es importante que realmente se preparen para el examen, o sea, traten de ir aprovechando las distintas oportunidades, pero realmente se preparen bien para el examen, así vamos avanzando y seguimos también con el curso y demás para adelante, ¿sí? Lo bueno es que tienen todos los videos como referencia para cualquier cosa que no les haya quedado claro, para rever los videos, cualquier tema. ¿Ahí se escucha, chicos? Sí, Ahí lo escuchamos, sí, ahí está. Ah, bueno. No, en realidad esperamos que salga bien, obviamente puede tener problemas, pero estamos intentando prever todo, así que la intención es que puedan rendir el jueves que viene y bueno, presentar el examen y aprovechar este cuatrimestre, así que esperemos que salga todo bien.
Sí, se puede comer y tomar lo que quieran. Si están en mute pueden hablar, cantar, lo que les resulte cómodo. En ese sentido va a ser hasta más práctico. Sí, pueden ir al baño sin permiso también. Lo que nosotros podemos hacer es pedir pizza también, ese tipo de cosas que siempre hemos querido hacer. Pueden tener todo lo que Pero- quieran. Van a tener la compu, van a tener todo lo que quieran. Lo que sí nosotros no vamos a estar Y lo de los contestando pines no consultas en era Stack chiste. Overflow en ese Sí. horario. Es verdad lo de los pines. Para cuando volvamos a la facultad pueden pasar a buscar sus pines. Bueno, Alejandro, nosotros posiblemente también tomemos mate mientras ustedes rinden el parcial. Sí, posiblemente más milanesa. Bueno, intentamos reducir lo más posible. Definitivamente no va a ser algo 100% mecánico, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Necesitan estudiar porque por más que tengan toda la información en mano, si no saben qué es lo que necesitan buscar, van a perder demasiado tiempo buscando y a la larga les va a jugar en contra, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer solo 4 ejercicios, usualmente tomamos 7 puntos y bueno, los verdaderos falsos son 2, así que intentamos reducirlo bastante. Así que sí, o sea, todos los videos durante las 3 horas del examen no van a llegar a ver, por ejemplo. Así que tienen que saber en dónde ir a buscar, en dónde en el apunte, en dónde lo que sea. Y la práctica que puedan hacer con ejercicios previos seguro les va a ayudar para poder resolverlo bien. Podrían armar un índice invertido de los videos y entonces lo buscan rápido. No está cerrada la distribución de puntos, seguramente haya un mínimo de puntos que tengan que hacer de la parte de programación, o sea, no pueden hacer Spark y Pandas mal, pero no está cerrada la distribución. Mi recomendación más estrategias es siempre tratar de hacer la totalidad de un examen, ¿no? Porque usualmente si se trata de hacer un pedacito del examen o algo por el estilo, No creo que llegues, las cosas Maxi, con los puntos. puede salir algo mal y... Pero la mejor recomendación es que no especulen, ¿sí? No especulen porque eso de entre tal y tal llego a 60 suele fallar, porque cualquier cosa, no hacen mal un ejercicio a propósito, pero sabés que hay gente que de repente no hace un ejercicio porque con lo que entrega suma 60, por ejemplo. No sería la primera vez que pase y en general es bastante riesgoso.
Sí, es bastante riesgoso especular con que si hacemos tal y tal llego a probar, porque cualquier error te deja fuera. Entonces no, hay que tener cuidado con eso. Ahora reviso, a ver, no estoy segura, Sofía. A ver. Sí, hay una, tenemos, ahora ya mismo la comparto, la de reducción de dimensiones. Pensé que estaba, ahí está. Sí, es posible que, o sea, algo de programación tenés que tener bien. No necesariamente todo un ejercicio bien, pero tenés que tener un mínimo de programación. Sin nada de programación seguramente no llegues ni con el puntaje, ni aparte, digamos, es la idea que aprendes sin programar, ¿no? Algo vas a tener que programar bien, sí. Se valora la claridad y la prolijidad del código, no... A ver, cuando decís menos eficiente, se valora la eficiencia. Ahora, eso no necesariamente se traduce a que esté todo escrito en una misma línea y todo compacto, ¿no? O sea, tiene que ser algo que considere la performance y sí, por supuesto se valora que esté escrito con una cierta claridad, ¿no? Porque facilita la lectura, pero no estoy segura de, ojo con el concepto de eficiencia, nada más. No, no pasa por la cantidad de subpuntos, puede ser que tenga un par de preguntas asociadas, ¿no? Pero no es que son 4 ejercicios, pero el ejercicio 3 tiene hasta la J y el 4 hasta la W. Digamos, no es esa la idea. Sí, o sea, no son 4 ejercicios, pero 20 encubiertos. Pero sí puede tener alguna cosa, digamos, un par de cosas relacionadas
contempladas bajo un mismo ejercicio, que en general es para darle transparencia al puntaje que le damos a la resolución, ¿no? O sea, porque les decimos, bueno, con tal cosa, suma, no sé, hagan tal cosa y después hacen tal otra, y eso ustedes ya ven que consideramos un cierto puntaje por cada cosa. Bueno, si no hay más consultas por ahora, vamos a cortar la clase de hoy. Cualquier cosa, pregúntenos por Piazza, podemos ir contestando y también se pueden ir contestando entre ustedes a veces. Y bueno, nos vemos el jueves. Vamos a estar pendientes para la hora de apertura del examen, y bueno, tengan en cuenta todo lo que estuvimos comentando. Buen fin de semana.